facebook.com/en su punto. Muy buenas noches, hermanos, bendiciones. Iniciamos ya la reunión de los chones. Y bueno, pues a esta hora les decimos a todos ustedes que Dios les bendiga. Muchas bendiciones, mis hermanos. Bendecimos a cada personita que está con nosotros. Y bueno, pues ya a esta hora de la noche vamos a iniciar orando. Ahí donde estamos, vamos a decirle: Padre amado, Padre bendito del cielo, nos acercamos a ti en el nombre de Yeshua. Bendecimos tu santo y precioso nombre. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, a nuestras vidas, a cada uno de nosotros. Señor, en este día, papito amado, te pedimos, papá, que tú pongas tu mano de poder en cada vida. Ahí donde están, Señor, te pedimos que tú pongas tu preciosa mano de poder, que toques, Señor, a cada uno de ellos, Señor, que toques a cada persona, Señor, que está ahí en su casita, papá, escuchándonos, que pongas tu mano de poder sobre cada uno de ellos. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo. Y oíme bien, Hasatán, todo demonio inmundo que ata nuestras vidas, sueltas nuestras vidas en el nombre de Yeshua. Te vas al abismo en el nombre de Yeshua. No tienes lugar, no tienes arte, no tienes parte. Te vas al abismo en el nombre de Yeshua. Suelta nuestras vidas, suelta nuestras mentes, suelta todo de nosotros en el nombre de Yeshua. Te vas al abismo. Suelta nuestras vidas en el nombre de Yeshua. Gracias, Padre amado, porque sabemos que tú estás, Señor, tocando cada vida y que en este instante, Señor, tú vas a tocar, Señor, nuestros corazones y a cada uno de nosotros. Gracias, Padre Santo. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, a este lugar. Y juntitos iniciamos la reunión. En el nombre de Yeshua te decimos a una sola voz: amén, amén y amén. Y bueno, pues en esta noche iniciamos ya la reunión de los chones. Y bueno, a esta hora, pues recordarles que estamos viendo cosas muy importantes. Pues ya van 2 noches que hemos hablado acerca de pues lo que representa quitar de uno la rebeldía. Y anoche pues hacíamos un énfasis especial en ver de que debemos tener emuná, que es muy importante para nuestras vidas, reconociendo pues que el Eterno tiene muchas cosas para nosotros. Así que vamos a continuar hablando de lo que el Eterno tiene para cada uno de nosotros, sabiendo bien que Él está transformando cada una de nuestras vidas. Pero esta noche está con nosotros Daniel. Muy buenas noches, hermanos, bendiciones. La paz del Eterno esté en cada hogar. Shalom a todos, a todas las familias, a todos los hermanos que están oyendo el programa. Y como siempre, darle la bienvenida al amado Espíritu Santo, entendiendo y comprendiendo que Él es el principal invitado en esta reunión, que Él es el que dirige esta reunión, tomando en cuenta de que nosotros sin Él no somos nada y debemos pues darle toda la gloria a Él, darle toda la honra, entendiendo que necesitamos su ayuda, necesitamos que Él guíe cada palabra, que Él guíe las cosas que oímos, que escuchamos, para que no solamente se queden en palabras, para que no solamente sea un simple conocimiento, sino que sea vida en cada uno de nosotros, que esta Torah que estamos aprendiendo, estos mandamientos, estas instrucciones, cada una de las cosas que el Eterno nos está enseñando se vuelvan vida en cada uno de nosotros, que no se queden solamente en algo que hayamos oído, algo que hayamos aprendido, sino que sea algo que estemos practicando, algo que estemos viviendo, comprendiendo principalmente que hay muchas cosas que necesitamos sacar de nuestras vidas, que necesitamos hacer a un lado, necesitamos renunciar a muchas cosas, principalmente a esto de la rebeldía, creer que nosotros tenemos la razón, creer que nosotros podemos dirigir nuestras vidas por nuestra propia cuenta, o simplemente creer que nosotros podemos tomar una mejor decisión que la que el Eterno tiene. Son cosas que necesitamos quitarlas de nuestro corazón, necesitamos quitarlas de nuestra mente, que incluso ni siquiera nuestros pensamientos tengan esas características, que no haya un pensamiento en nuestra mente que nos vaya a decir que sería mejor si lo hacemos a nuestra manera, o que si sería mejor si si lo hacemos como a nosotros nos parece y no como está en la Biblia, tal vez asumiendo que la Biblia no tiene del todo la razón, o que el Eterno tal vez ha cometido algún error, sino entender que la palabra del Eterno es verdad, que solamente lo que viene de Él es verdad. Nosotros podemos cometer grandes errores, pero el que nunca se debe equivocar es el Eterno, el que nunca va a errar en sus pasos, en sus caminos, es precisamente su amado Espíritu Santo, y debemos permitir que sea Él el que nos guíe, que sea Él quien nos llene de su amado Espíritu Santo, para que no seamos nosotros los que sigamos tomando nuestras decisiones, que no seamos nosotros los que pensemos o creamos que tenemos mejores pensamientos o mejores caminos que el Eterno, sino de verdad renunciemos a todo lo que somos nosotros, a todo lo que tenemos, que nos neguemos a nosotros mismos para darle espacio a Yeshua, para darle espacio al Espíritu Santo, y sea Él ahora el que dirija nuestras vidas.
De verdad, pues que el Eterno sea el quien dirija cada una de nuestras vidas. Y bueno, pues si nosotros le hacemos caso, si nosotros escuchamos su voz, si nosotros de verdad pues prestamos atención a lo que Él nos está diciendo en este tiempo, vamos a poder pues avanzar, vamos a poder pues hacerle caso y pues básicamente una de las cosas que queremos es ser agradables al Eterno. Pero bueno, vayamos en esta noche viendo pues más cosas que tiene el Eterno para cada uno de nosotros. Y una de las cosas pues que es muy interesante es aquella que podemos ver pues en la palabra del Eterno. Pues una de las cosas que vamos viendo pues es que la palabra del Eterno de verdad es poder de Dios. De hecho, una de las cosas que nos dice ya en el nuevo pacto, después que los judíos, por ejemplo, pues buscan pues señales y los griegos pues buscan la sabiduría. Sin embargo, para aquellos tanto que son pues judíos o también pues que son griegos, pero que creen en el poder de Dios, pues Dios es poder de Dios. Así que lo que tenemos que ver en este tiempo es de que de verdad el Eterno tiene muchas cosas para nosotros y pues vamos viendo eso que nos está diciendo el Eterno y es tiempo de que nosotros entendamos que no somos ni judíos ni griegos, pues en realidad que nosotros somos llamados a ser parte del reino de los cielos. Y en este tiempo pues eso es lo que tenemos que cambiar, nuestra manera de ver las cosas. Tenemos que cambiar la forma en la que vemos, la forma en la que asimilamos las distintas situaciones, las distintas cosas que nos pasa a nuestro alrededor, porque tenemos esa tendencia tal vez de ver alguna situación, de analizar las cosas y de tratar de entender, tratar de razonar muchas circunstancias, y precisamente eso es lo que ahora el Eterno nos está pidiendo, que renunciemos a ese razonamiento, a esa eh, a esa lógica que tenemos, a esa mente analítica, a esa mente que quiere ver todo de forma tratando de entender las cosas, y prácticamente empecemos a vivir por emuná, dejando a un lado nuestro propio conocimiento y entendiendo que debemos confiar en el Eterno. De eso se trata la emuná, de que entendamos que las cosas que Él nos diga, esas son las mejores, la forma en la que Él nos diga que hagamos las cosas que Él nos diga que quitemos de nuestra mente, que quitemos de nuestro corazón, pues eso es lo que nosotros debemos hacer, confiando y creyendo que el Eterno tiene la razón. Se trata de creer, no necesitamos que esto sea demostrado, sea comprobado, simplemente es por emuná, así como todos los grandes héroes de la Biblia habían vivido diferentes circunstancias y habían atravesado pues muchas cosas en las que tenían que haberlo hecho por emuná, no había otra manera. En tantas ocasiones vemos que el pueblo de Israel, por ejemplo, había decidido salir de Egipto, pues ellos no estaban no les habían mostrado fotos, no les habían llevado un mapa turístico en el que puedan ver al lugar al que tenían que ir. Ellos simplemente habían oído que el Eterno les había prometido que les iba a llevar a la tierra prometida y que los iba a sustentar durante todo el camino. Entonces ellos con toda esa confianza salen y tienen la seguridad de salir, tienen la seguridad de que el Eterno se iba a encargar de todo, y pues dejan todo, dejan el lugar en el que vivían, dejan las cosas con las que se alimentaban, prácticamente renuncian a todas las cosas y por fe salen al desierto. Y esa es una de las cosas que nosotros debemos entender, que no se trata solamente ahora de salir y que creamos que el Eterno nos va a dar todo y que empecemos a reclamar y empecemos a murmurar como lo había hecho el pueblo de Israel, porque si bien el momento en el que salen lo hacen con emuná, viendo todo el poder del Eterno, cómo es que había sucedido tantas plagas en Egipto y el Eterno había estado protegiendo a todo su pueblo, pues habían visto grandes cosas y salen confiando en él. Pero el problema es que con el camino, con el pasar del tiempo, pues empiezan a desconfiar, empiezan a creer que vivían mejor como esclavos, y esas son las cosas que ahora nosotros no debemos hacer. Esa es la forma en la que no debemos hacer las cosas. Si ahora estamos creyendo en el Eterno, entonces sigamos en el camino confiando netamente en el Eterno, no solamente una fe que dure un día, una fe que sea pasajera, que hoy digamos que sí lo vamos a hacer y que mañana empecemos a desanimarnos, mañana empecemos a confiar en nosotros mismos o a querer buscar por nuestra cuenta las soluciones, sino confiemos por completo en el Eterno desde ahora hasta el final, hasta que de verdad entendamos que el Eterno es el que gobierna sobre nuestras vidas, Él es el que dirige cada uno de nuestros pasos, y eso solamente lo vamos a alcanzar a través de la emuná.
¿verdad? Pues a través de la emunada solamente vamos a alcanzar las cosas que el Eterno tiene para cada uno de nosotros. Por lo tanto, es pues necesario que nosotros de verdad busquemos pues al Eterno y que tengamos emuná. Lo decíamos pues bien ayer y pues lo seguimos diciendo el día de hoy. Pues muchas veces cuando vemos todo lo que había pasado en el pueblo de Dios, pues lo que necesitamos es confiar de verdad en el Eterno, confiar en el que la palabra del Eterno pues siempre esté presente en cada uno de nosotros, que la palabra del Eterno pues nos vaya guiando, que así como Abraham, que pues él definitivamente lo que él hacía era seguir los pasos del maestro, seguir las pisadas del maestro, seguir todo lo que pues él hacía y pues no importa que le decía, no importa si le decía que salga simplemente pues así de su parente de lado o que pues incluso que sacrificara a su hijo, él lo hacía porque él entendía lo que era la emuna. Sin embargo, pues una de las cosas que nosotros hacemos es pues razonar y por eso pues cuando decíamos este asunto que pues está en Primera de Corintios 2:22 pues dice lo siguiente: porque los judíos piden señales y los griegos buscan la sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadera y para los gentiles locura, más para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Qué nos quiere decir esto? Que pues muchas veces nosotros podemos pensar así como griegos en el sentido de razonarlo todo, de buscar pues cómo es esto y por qué, a dónde vamos, qué hacemos, pues si eso hubiera hecho Abraham jamás hubiera podido creer, pero para aquellos que creen, pues para aquellos que de verdad creen en el Eterno y que no están razonando, pues las cosas son diferentes. Y yo creo que pues vale la pena empezar a ver si dentro de nosotros hay un judío, hay un griego, que es realmente lo que hay y a quién debemos seguir o cómo debemos hacer las cosas. Porque a veces nosotros estamos pues así, en estas dos posiciones que realmente no nos edifican y nos conviene más bien seguir el camino de la emuna. Eso es lo que necesitamos hacer, dejar a un lado esta idea de querer que el Eterno nos vaya a demostrar que Él es Dios, que Él nos muestre alguna señal para que nosotros podamos creer o que de alguna u otra forma podamos creer viendo algo a través de alguna cosa que Él pueda demostrarnos o tratando de entender las cosas, tratando de analizar las cosas, buscando prácticamente algo lógico, algo que tenga tal vez algo de ciencia, algo de sabiduría o algo de conocimiento, precisamente para entender las cosas. Y eso es lo que debemos dejar hacer, ese tipo de lógica, ese tipo de fe puesta en algo que vemos, pues eso es a lo que tenemos que renunciar. Por eso estamos hablando de que nosotros hablamos de un Yeshua que ha sido crucificado y algo que tal vez para muchos de los judíos pues no ha sido, no han podido creer, no han, tal vez han buscado de una u otra manera entender la situación, tal vez ellos pensaban que iba a venir de otra manera, tal vez verdaderamente lo que ellos estaban esperando era un Mesías que venga como un rey y que venga a destrozar a todos los gobiernos de la tierra, pero no habían entendido el plan completo, no habían visto todo lo que tenía que pasar, no han entendido las circunstancias que tenían que darse primero antes de que Yeshua venga o antes de que vuelva como ahora lo estamos esperando para que vuelva precisamente a gobernar a toda la tierra. Y tal vez los judíos en mucho de su conocimiento, en mucha de su ciencia, pues prácticamente habían terminado tropezando, creyendo que toda la gente que veía a Yeshua como el Mesías, pues estaban cometiendo un gran error. Y eso es importante que nosotros entendamos. Esto simplemente es algo que debe creerse, es algo que tiene que hacerse a través de la emuná. Por eso es que es locura para los gentiles, para aquellos que no creían, pues es una de las mejores oportunidades que hemos tenido en la vida, que Él nos haga parte de su pueblo, que Él nos haga parte de ese pueblo de Israel que Él ha venido a buscar. Y esto no es para pensar, no es para analizar, no es para que Él nos vaya a demostrar o nos vaya a mostrar alguna señal o nos vaya a hacer entender y vaya a cambiar tal vez algo, alguna cosa, alguna ley física, alguna ley que nosotros conozcamos para que podamos entenderle. Si no se trata simplemente de estar locos para creer, de ser las cosas que aunque no parezcan lógicas, que aunque no parezcan razonadas, simplemente las hacemos porque esa es la forma en la que el Eterno quiere que las hagamos, porque así dice la palabra del Eterno, porque así debemos creer sin necesidad de mirar, sin necesidad de entender, debemos confiar simplemente en el Eterno a través de esa emuna que Él mismo nos está dando. De verdad, pues hacer caso al Eterno con ese emuná que Él mismo nos está dando y como decíamos, pues de verdad, a veces nosotros y de verdad estamos así pidiendo señales como los judíos. Pues ese es un problema pues muy complicado porque pues cuando empezamos a ver este asunto
de ver las señales, de estar pidiendo siempre alguna señal, pues a veces nos quedamos en eso. Fíjense que mucha gente, por ejemplo, en ese tiempo, en lugar de buscar al Eterno, en lugar de buscar pues las cosas de Dios, lo que ha ido haciendo es buscar, por ejemplo, pues los milagros. ¿Cuánta gente no pues ha sido sanada por el poder de Dios, por lo que Dios ha hecho en sus vidas? Sin embargo, pues mucha gente se ha quedado simplemente en eso, o en pedir una señal, en pedir algo, y pues de alguna manera tenemos un judío dentro en ese sentido, ¿no? De pedir señales y pues, pero realmente no hemos estado buscándole a Dios. De alguna manera solamente hemos estado viviendo por las señales y creo que ese es un problema que el día de hoy debemos reconocer si de verdad estamos así, si estamos pensando solamente en eso. Por eso es necesario que pues a este tiempo nosotros pues entendamos de que no podemos quedarnos allí en ese instante. Si bien pues muchos de nosotros quizás hemos conocido al Eterno por un milagro, por una señal, quizás por algo que haya pasado en nuestra vida. Y lo hemos visto muchas veces, no que el Eterno no haga pues milagros y no haga señales y no haga maravillas en cada uno de nosotros. Pero creo que está bien eso para como un anzuelo, como un inicio. Sin embargo, pues ya es tiempo de conocerlo a Él en todo lo que Él representa, en todo lo que a Él le agrada, en todo, pues en toda su sabiduría completa, la sabiduría de Dios, que es pues totalmente completa, porque a veces nos quedamos solamente en eso y lamentablemente pues no podemos avanzar. Algo interesante que muestra la versión Kadosh justamente de estos versículos es comenzando desde el versículo 21, dice, porque la sabiduría de Adonai ordenó que el mundo, usando su propia sabiduría, no pudiera conocerle. Por lo tanto, Adonai decidió usar lo absurdo, que nosotros proclamamos como medio para salvar a aquellos que llegan a confiar en él, precisamente porque los judíos piden señales y los griegos tratan de encontrar sabiduría. Nosotros seguimos proclamando al Mashiach ejecutado en la estaca como un criminal. Para los judíos esto es un obstáculo y para los griegos es absurdo. Mas para aquellos que son llamados, sean judíos o griegos, este mismo Mesías es el poder de Adonai y la sabiduría de Adonai. Y porque lo absurdo de Adonai es más sabio que la sabiduría de la humanidad y la debilidad de Adonai es más fuerte que la fortaleza de la humanidad. Vemos que de verdad no se trata de algo que nosotros podamos entender o algo que en lo que nosotros podamos apoyarnos confiando en nuestro conocimiento o en nuestra lógica, tratar de entender las cosas no tendría sentido. Vemos que en todo el tiempo está hablando tanto de judíos como de griegos, muy probablemente en este caso de extranjeros, y habla en todos esos versículos, justamente los menciona a todos ellos. Y, y viendo todas las cosas, todas las circunstancias, vemos que de verdad el hecho de que Yeshua haya sido ejecutado como un criminal, pues prácticamente era algo que los judíos tal vez no estaban esperando. No era eso lo que ellos esperaban del Mesías. Ellos pensaban que el Mesías iba a venir e iba a gobernar la tierra de una forma sobrenatural, podríamos decir que apenas llegara él a la tierra, pues iba a venir como un rey, iba a venir a gobernar todo, y no habían entendido lo que debía hacer primero, cómo debía restaurar primeramente a las dos casas, debía restaurar nuevamente el reino de Israel antes de venir a gobernar la tierra. Y prácticamente necesitaban entender, necesitaban creer, necesitaban algo que les demuestre que él verdaderamente era el Mesías, que no era suficiente lo que había hecho, no era suficiente su vida, no era suficiente el testimonio que había mostrado. Ellos necesitaban algo más, porque incluso en muchas ocasiones vemos que Yeshua les había dicho que de verdad él era el Mesías. En muchas ocasiones que le habían preguntado, dinos si eres tú el Mesías, pues él les había respondido, ustedes lo han dicho. Y eso era porque era cierto. Incluso ante Pilato vemos que de verdad él no era algo que estaba negando, no era algo que estaba tratando de ocultar, si bien en un principio les ordena a muchas personas que no digan nada porque aún no era el tiempo de que se revelase que era el Mesías, pero una vez que empieza a hacer su obra, una vez que empieza a restaurar todas estas cosas y a dar a conocer a todo el mundo que él era el Mesías, pues esto era algo público, esto era algo que todo el mundo lo sabía. El problema era que los judíos no lo querían creer y los que vivían afuera no lo querían entender, trataban de buscar de una u otra manera alguna explicación, pero terminaban perdiéndose, terminaban prácticamente cegados por este conocimiento, porque no se trata de algo mundano, no es algo que lo vayamos a entender a través de la ciencia de este mundo, de tratar de demostrar físicamente o lógicamente o matemáticamente estas cosas, pues no se va a poder. Por eso vemos que de verdad lo que dice
versículo 25, porque lo más absurdo de Adonai es más sabio que la sabiduría de la humanidad. Vemos que de verdad no podríamos comparar ni siquiera al hombre más inteligente del mundo con la sabiduría que tiene el Eterno, porque no le llega, no hay probabilidad de que comparemos ni siquiera al hombre más fuerte del mundo, al hombre más poderoso, al más rico y al que tal vez lo tenga todo en esta tierra, comparar con la más pequeña parte del Eterno, con la parte más débil de Él, pues no hay punto de comparación, porque esto no se consigue a través de nuestras fuerzas, no es algo que humanamente pueda alcanzarse, sino es solamente a través de la emuná que tenemos en el Mesías. No, pues que esto no es algo que se pueda pues ni ver solamente en señales ni razonar, sino que es a través de la emuná. Y hay algo bien interesante en todo esto, pues cuando el Eterno viene o cuando Yeshua viene, pues dice, mis ovejas oyen mi voz. Y fíjense que pues todas las personas que de verdad le van creyendo, y esto pues puede que al principio pues alguien pueda creer pues simplemente por algo que ve o algo que ocurre, pero ahí en el fondo del corazón de cada uno pues esa escucharle. Y por eso es que el Eterno dice, pues Yeshua mismo dice, ¿no? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Ellas escuchan pues la voz del buen pastor y hacen caso al Señor, al Mesías. Entonces podemos ver que pues eso es lo que produce pues a partir de la emuná. Cuando nosotros de verdad aprendemos a creerle, pues vamos a caminar aprendiéndole a escuchar, aprendiendo a seguirle de esa manera, porque pues esto no se trata, digamos, de algo razonado ni de seguir solamente señales. Y creo que esto es muy importante. Porque como decía Daniel, pues los judíos en mucho tiempo pues habían pedido eso, no entendían todavía cómo iban a pasar las cosas, pero de ahí pues hay un grupo, ¿no? Un grupo muy importante que pues básicamente es el que luego que Jesús va predicando a todo el mundo entero y de verdad pues son gente que cree y que empieza pues a no quedarse en eso, sino a predicar el verdadero evangelio por todo el mundo y pues tal cual lo podemos tener incluso el día de hoy. Pero pues también podemos ver por el otro lado, pues a los que estaban, que era el resto de la gente, pues que los coloca como griegos, que pues son un grupo de gente que trata de entenderlo todo mediante una sabiduría. Por eso dice los griegos buscan sabiduría. Veamos pues que hay algo interesante en esto, porque dice griegos, si bien pues se refiere a, pues, a los que están fuera, digamos, de los judíos, creo que es interesante ver cómo dice aquí griegos, porque pues resulta que mucho de lo que pues hemos o tenemos ahora en cuestión de conocimiento, en cuestión de sabiduría, pues proviene precisamente de los griegos y hay algo que pues representa esto y por eso pienso que yo que pues aquí yo lo llama como griego, que viene siendo el intelectualismo. El intelectualismo básicamente nace en Grecia y pues tiene que ver mucho con las cosas que pues están en contra de la fe, están en contra de la emuná. ¿Por qué? Porque pues el intelectualismo no permite que nosotros podamos creer de una forma muy pues como deberíamos hacerlo. ¿Por qué? Porque pues el intelectualismo empieza con esa base de Grecia, con ese asunto que no permite avanzar a las personas y los encierra, porque de alguna manera, pues todo lo quiere razonar. Pues todo empieza, digamos, con aquella frase que dice, pienso, luego existo, que pues viene también del pensamiento griego. Recordemos que muchos de los filósofos, muchas de las personas que han hecho aportes, pues en algún caso yo diría la mal llamada ciencia, pues han venido precisamente del pensamiento griego que pues en algún momento no permite que nosotros pues seamos verdaderamente de la emuna. Eso es algo que necesitamos entender. Nosotros no tenemos que tratar de entender las cosas, de analizar las cosas, sino tenemos que creer simplemente en la versión de la Torah viviente, en el versículo 23 que habíamos leído, pues tal vez aclara un poco más las cosas porque dice, nosotros seguimos proclamando al Mashiach ejecutado en el poste como un criminal. Para los judíos o Yehudim, esto es un obstáculo y para los israelitas es absurdo. Mas para aquellos que son llamados, ya sean Yehudim o sean griegos, este mismo Mesías es el poder de Adonai y la sabiduría de Adonai. Es que se trata de creer en Yeshua, se trata de creer que verdaderamente Él era el Mesías y entender que Él es el Mesías prometido, pues no es simplemente algo que uno pueda decir, sí, entonces es el Mesías, como si fuese simplemente un nombre más, sino es una de las cosas más importantes que necesitamos entender, que toda la Biblia habla del Mesías, toda la Biblia menciona las promesas que Él nos había hecho, las cosas que Él va a cumplir, las cosas que Él va a atravesar,
y son muchas, muchas de las promesas, pues en realidad todas las promesas que nosotros tenemos están sujetas a nuestro Mesías, están sujetas a a nuestro Salvador. Y es precisamente por eso que necesitamos creer en Él, no solamente diciendo sí es el Mesías, porque muchas veces, pues tal vez acostumbrados a usar el nombre griego como Cristo, que es la palabra griega que se utiliza para Salvador, Christos, y tal vez nos habíamos acostumbrado a decir Jesucristo como si fuese simplemente un nombre, como si fuese una palabra, como si fuese un nombre propio, una palabra común y corriente, pero no entendemos lo que significa que Él sea nuestro Salvador. Sabemos muy bien que si usamos la palabra Mashiach, pues tiene muchos, muchos más significados, que no solo implica que es alguien que ha venido a salvar, sino implica muchas más cosas, incluso que Él va a venir a reinar, que Él va a venir a gobernar toda la tierra. Y este nombre de Mashiach los judíos lo entendían y tal vez lo entendían mucho mejor porque precisamente por eso es que eran tan recelosos de este nombre, eran tan cuidadosos de que no cualquiera pueda ser llamado el Mesías porque ellos entendían las profecías, ellos entendían las promesas que el Eterno les había dicho, que iba a venir alguien a gobernar a todo Israel, que iba a venir alguien que iba a dirigir a todo el pueblo, que no iba a ser alguien cualquiera, que no iba a ser una persona más, que no iba a ser un profeta cualquiera, sino que era el Hijo de Dios, alguien que iba a venir a gobernar eternamente sobre todo su pueblo. Y eso es lo que nosotros debemos entender cuando hablamos de un Yeshua, de un Mesías, de alguien que ha venido prácticamente a rescatarnos, pues no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando del mismo poder del Eterno, del mismo poder de nuestro Padre y de su misma sabiduría, como lo dice en este versículo. Es algo que necesitamos entender, no es cuestión de un nombre solamente, sino entender de que si Él es nuestro Mesías, entonces Él va a venir a gobernar sobre nosotros y no solamente cuando llegue el tiempo en el que Él tenga que sentarse en el trono y reinar sobre la tierra 1000 años y después tener un reino eterno, sino entender que ya desde ahora, si Él es nuestro Mesías, y Él nos ha salvado, entonces debemos entender lo que significa eso, no solamente asumir que cuando Él venga todas las cosas van a ser arregladas, sino ya desde ahora Él quiere que entendamos que Él es nuestro Mesías, que Él es nuestro Salvador y ya Él quiere gobernar nuestras vidas, Él quiere hacerse cargo de nosotros, Él quiere dirigir nuestro corazón, dirigir nuestras mentes, que ya no sigamos nosotros viviendo como si fuésemos unas ovejas descarriadas, como si fuésemos tal vez, como cabras, tal vez yendo de un lado a otro, saltando de un lugar a otro, si no necesitamos dejarnos llevar por su voz, así como lo habíamos dicho hace un rato, que sus ovejas oyen su voz, aquellos que somos parte de su pueblo, entonces debemos saber por dónde nos quiere llevar Él, por dónde nos va a guiar, y desde ahora Él ya es nuestro Mesías. No es que cuando venga Él va a venir a reinarnos, sino desde ahora ya nosotros tenemos que ir practicando y entender que Él es el Rey sobre todo el universo, que Él es el Rey sobre toda la tierra. Y ya desde ahora, bueno, ya desde que ha venido a preparar todas las cosas antes de su segunda venida, pues ya desde ese entonces Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Mesías y Él es el que va a dirigir a todo su pueblo. Definitivamente, pues Él es nuestro Salvador, Él es el que va a venir a dirigir a todo su pueblo. Entonces, pues en este tiempo nosotros lo que debemos aprender es a creer de verdad en Él y quitar de nuestra vida pues todo intelectualismo, todo aquello que pueda ser pues del razonamiento. Fíjense que pues hay una de las cosas que es tan importante en este tiempo ver que pues realmente mucha gente quiere, por ejemplo, entender de alguna manera a Dios y conocer las cosas de Dios de una manera razonada y pues, por ejemplo, pues hay cosas que uno quiere con algún parámetro, digamos, pues medirlo, ver cómo o entender de alguna manera y pues no entendemos que, por ejemplo, pues no se le puede poner, por ejemplo, un tiempo porque es el eterno el que contiene el tiempo, es Él el que ha creado el tiempo, pues no puede estar dentro de un tiempo. Pues, y cosas como esas es la que uno no puede entender porque, por ejemplo, quiere pues como que encapsularlo en lo que significa el espacio, pero es lo que no entiende la gente es de que Él es tan poderoso que es Él el que ha creado el espacio, el que Él ha creado la materia. Por lo tanto, pues es imposible que nosotros con nuestra mente razonada, con nuestra mente carnalita, podamos entenderle así. Por eso necesitamos en este tiempo volver a la palabra del Eterno, volver pues hacia su emuná y entender que solamente la podemos tener por medio de, pues, de eso, de la emuná. No tratar de entenderlo, no tratar de razonarlo, no tratar de buscar señales, pues evitar de alguna manera pues este asunto. ¿Por qué? Porque pues aquí muy claramente lo dice, nos dice esto precisamente de que él
hace esto, ¿no? Destruye la sabiduría de los sabios, destruye pues todo eso. ¿Por qué? Porque si podemos leer 1 Corintios desde el versículo 18 dice lo siguiente, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios a la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan la sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Pues como podemos ver aquí, esto es algo tan grande y tan hermoso que lo que nos está diciendo pues aquí es de verdad, de que pues para nosotros esto, pues para muchos puede ser esto un tropezadero, para muchos locura, exactamente para los que se pierden, pero esto es a nosotros, a los que de verdad se salvan, esto es poder de Dios. Entendemos pues entonces de que no es posible entender a Dios pues a partir de un conocimiento, a partir de estudiarlo. Por eso es que mucha gente no puede tener a Dios, no puede estar con Dios porque trata de estudiarlo, trata de buscar las cosas de esa manera, pero podemos ver ahora que pues Él nos dice, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Entendamos esto, no hay manera de que nosotros podamos pues conocerlo a Dios o sistematizarlo de alguna manera. Por eso dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y recordemos pues que en el tiempo que Jesús había venido, una de las personas que estaban pues más en todo esto, que tenían conocimiento, se podría decir, pues eran los fariseos, eran los escribas, eran gente que sabía, tenía un conocimiento intelectual, pero fíjense, ninguno de ellos, bueno, pues no ninguno, ¿no? Pues solamente algunos de ellos pues han podido verlo. En este caso podemos ver que tiempo después Pablo pues lo termina conociendo, pero pues los demás, los que estaban viviendo ahí junto con él, los que podían ver a Yeshua, aquel que habían esperado durante tanto tiempo, del que hablaban todas las escrituras, no lo habían podido reconocer. ¿Por qué? Pues porque quizás pues lo querían entender con ese entendimiento pues de este mundo, con esa sabiduría que se creen los sabios, pues, y no habían permitido, digamos, ver esto desde los ojos de la emuná, desde la fe, y pues vemos que de verdad, pues él lo que venía a hacer es eso, a destruir la sabiduría de los sabios. Por eso es que pues no se trata de tener un conocimiento intelectual sobre algo, se trata de tener, yo diría, pues ese conocimiento experiencial de vivir con el Eterno, que pues es totalmente diferente. Eso es algo muy importante, que no se trata de querer entender a Dios con nuestro propio razonamiento, con nuestra propia lógica, ni siquiera tratando de estudiar todo lo que se pueda y de buscar los libros más importantes que se hayan escrito aquí en la tierra y tratar de leer tal vez todo o de alcanzar el mayor conocimiento posible, el mayor coeficiente intelectual y tantas otras cosas que quizá muchos han buscado. Vemos que verdaderamente mucha gente lo ha intentado, se ha esforzado por hacer cosas así, ser los más destacados universitarios, tal vez han alcanzado rangos académicos bastante altos, pero aún así no han podido encontrar a Dios, no han podido entender de qué se trata esto de la emuná, precisamente por lo que habíamos leído en el versículo 19, porque nos dice, en realidad la Tanakh dice, destruiré la sabiduría de los sabios y frustraré la inteligencia de los inteligentes, porque no se trata de tratar de encontrarle a Dios por nuestros medios, no se trata de querer entender las cosas que Él hace o de querer encontrar un camino en el que, a través del cual se pueda llegar al Eterno. Y esto, pues, se ha demostrado de muchas maneras, es algo que de una u otra manera muchas personas han tratado de hacer, de lograr, incluso ha habido gente que ha tratado de encontrar la fórmula de la vida eterna, de cuál era el secreto y de muchas maneras han tratado de encontrar distintas cosas, incluso hablando de esto de la alquimia para poder convertir las cosas en oro y prácticamente la ciencia ha avanzado a un gran nivel en el que de todas maneras nunca han podido entender de qué se trata la vida, cuál es el sentido de la vida, porque al final todas estas personas, por más estudiosas que hayan sido, por más sabias, por más académicas, por más inteligentes que hayan sido,
pues no han encontrado la verdad, no han podido conocer a Dios, no han podido entender cuál es el sentido de la vida y prácticamente eso solo lo podemos encontrar en Dios. Eso solamente lo vamos a poder entender a través de la emuná. Y eso es algo que Dios lo había dicho, pues nadie va a poder encontrar por su propia sabiduría ni nadie por su propia inteligencia. No van a lograr encontrar estas cosas. Y es algo que nosotros debemos eh, comprender. Me gusta mucho el versículo 20 cuando dice, ¿en dónde deja esto al filósofo, al maestro de la Torá o a cualquiera de los pensadores de hoy? ¿No ha hecho Adonai que esta sabiduría mundana luzca muy tonta? Y es interesante porque después, en ese tiempo, bueno, ha habido muchas personas que ya se habían dedicado a estudiar, incluso hay muchos pensadores que de verdad se enfocaban, que quizá se iban a hacer sus retiros de meditación y trataban de encontrar muchas cosas y escribían sus frases que de verdad parecen muy interesantes, pero ni así, ni siquiera los que se han dedicado a estudiar la Torá y han empezado a rebuscar las letras en las escrituras y han tratado de ponerle un entendimiento humano, un entendimiento muy mundano basado en simplemente nuestro propio conocimiento y prácticamente nadie ha alcanzado a conocer a Dios si no ha sido simplemente a través de su Espíritu Santo mismo, a través de Él mismo. Es la única forma en la que se puede conocer a Dios, porque no es con nuestra sabiduría, no es con nuestro razonamiento ni con nuestra lógica. Por eso es que cuando nosotros tratamos de razonar algo que está en la palabra o tratamos de meditar así como si estuviésemos queriendo hacer las cosas a través de nuestro propio cerebro, a través de nuestra propia mente, pues de verdad es algo que se ve bastante tonto, así como lo dice aquí, la sabiduría mundana pues luce muy tonto por lo que el Eterno ha hecho, porque no se trata de lo que nosotros tenemos, no se trata de nuestras fuerzas, ni de nuestro cerebro, ni de nuestro razonamiento, ni nuestra lógica, prácticamente nada de eso nos sirve. Lo único que necesitamos para alcanzar al Eterno, para dejarnos alcanzar por Él en realidad, porque es Él el que nos está buscando, es tener la emuná de que Él está aquí con nosotros, de que Él nos está hablando, de que su palabra es verdad, de que él mismo nos va a guiar a través de ese camino, no porque nosotros lo estemos buscando, no porque nosotros estemos tratando de encontrar cuál es el camino, sino simplemente porque el camino ya está ahí. El problema es que nosotros no los vemos con estos ojos tan naturales, con estos ojos que están acostumbrados a razonar, a pensar, a simplemente encesarse en estas tres dimensiones, pues no lo vamos a alcanzar, simplemente creyendo en que el Eterno nos va a guiar, creyendo en que Él ha venido a salvarnos, que Él es el único camino, que Yeshua, así como Él mismo lo dice, él es el único camino, Él es la puerta, solamente a través de Él podemos llegar al Eterno. Es muy importante entender que de verdad Él es el único camino y pues solamente a través de Él podemos llegar, digamos, a lo que nos está diciendo pues al reino de los cielos, porque Él es la puerta. De hecho, cuando empezamos a ver la escritura, Él mismo dice, pues yo soy la puerta de las ovejas, nadie viene al Padre si no es por mí. Y necesitamos entender en este tiempo pues, que Él es y Él está llamando. Este es un tiempo bien especial en el que el Eterno está llamando, en que Jesús está llamando pues a cada uno de nosotros, pero pues el problema es de que de verdad muchas veces nosotros pues simplemente nos limitamos. ¿Será que pues hemos dejado en mucho tiempo dejar al judío dentro de nosotros, al griego? Si bien pues vemos dos tipos de características, creo que estas dos cosas están dentro de nosotros, están muchas veces al interior de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque de alguna manera nos empieza a decir de que de verdad pues está ahí adentro haciendo muchas cosas, haciendo pues un montón de daño, yo diría, en el sentido de que pues que a veces queremos nosotros aprender de él de manera pues organizada y como decíamos en algún momento pues con el pensamiento griego, pero si nosotros no volvemos hacia el Eterno, no entendemos su voz, no vamos a poder pues entenderle. ¿Por qué? Porque esto no se trata de tener un conocimiento, sino de buscarle de verdad. Esto es muy importante. Sí, seguimos leyendo pues este asunto que leímos en Primera de Corintios 1:22, pues dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres.
Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Entendamos que esto, ¿no? Esta palabra es pues muy bella, y dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Esto es bien interesante porque pues tenemos que entender de que él pues no permite digamos que nosotros nos podamos como que jactar de decir nosotros pues hemos entendido a Dios o hemos tenido esto. No, sí, fíjense que hay algo bien interesante aquí que dice en el versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios. No se trata pues de que nosotros le hayamos buscado, ni de que nosotros seamos muy capísimos pues y lo hayamos entendido. Se trata de que ha sido Él escogiéndonos a nosotros. Y eso, pues eso lo hace más fantástico todavía porque no es casualidad que tú estés escuchando la radio, no es casualidad que nosotros estemos pues aquí, que estés escuchando esta voz, la voz de llamado de Yeshua, porque pues aquí nos está diciendo algo tan interesante, que es Dios escogiéndote a ti. Y de verdad, si hay alguien que escuche su voz y decide pues hacerle caso, decide ir detrás de la voz del Eterno, pues entonces podemos entender que esa persona es pues una oveja, porque sus ovejas oyen su voz. Y precisamente Él ha escogido lo necio del mundo, ha escogido aquello que no era para deshacer lo que es. No es que pues nosotros éramos una gran cosa, de hecho alguna vez lo hablábamos y está también en el antiguo pacto, que él había escogido pues el más insignificante quizás de los pueblos, para que cuando pues nos dé todo lo que tengamos que tener, no creamos que ha sido por nuestra fuerza, pero fíjense que a veces se nos olvida esto muy pero muy rapidito, a veces pensamos que nosotros hacemos las cosas, sabemos, pensamos que somos nosotros los que podemos hacer algo, que tenemos pues esa habilidad para tener una y otra cosa, que nosotros podemos pues incluso lograr las cosas, pero cuando empezamos a ver esto nos damos cuenta que de verdad si no fuera el Eterno, que Él mismo nos ha escogido, pues no tendríamos parte pues ninguna con el Eterno. Es de verdad importante entender esta parte, creer principalmente, más allá de entender, porque en la versión Kadosh se ve un poco de diferencia en este versículo 27, porque nos dice, pero Adonai escogió lo que el mundo considera absurdo para avergonzar al sabio. Adonai escogió lo que el mundo considera vil para avergonzar al fuerte, y Adonai escogió lo que el mundo mira con desdén como común o que considera como nada para hacer como nada lo que el mundo considera importante. Y vemos que de verdad eh, no es que Dios ha venido a buscar aquí a los más tontos, a los más sucios, que bueno, en muchos casos probablemente sí, porque algunos hemos salido de lugares que tal vez no imaginábamos que íbamos a poder salir. Pero es interesante que de verdad al mundo no le servíamos. Para el mundo verdaderamente éramos algo vil, algo menospreciado, algo que no tenía nada, prácticamente no servíamos para nada en el mundo, pero para el Eterno sí somos útiles. Es que este tesoro en las manos equivocadas pues es un desastre, es algo que no tiene nada de utilidad, pero en las manos correctas, en las manos del Eterno pues es algo que es una potencia, es algo, un instrumento que puede ser bastante útil, precisamente para que nosotros mismos tampoco nos jactemos, no creamos que el Eterno nos ha escogido porque éramos lo mejor o porque teníamos alguna cualidad muy especial, sino porque en las manos del Eterno pues nuestro talento sí es útil en las manos del Eterno, sí podemos brillar, no porque haya una luz dentro de nosotros, sino porque el Eterno mismo es la luz que brilla a través de nosotros. Y eso debemos entender. No se trata de algo que nosotros podamos tener para que el mundo sea avergonzado, para que el mundo sea, como lo dice aquí en la versión Kadosh, para que sea como nada, sino que es el Eterno mismo el que hace estas cosas. Él es el que nos utiliza a nosotros y es una de las cosas que debemos entender, como lo dice también uno de los libros de Pedro, que nosotros simplemente somos vasos de barro. Es un tesoro tan grande lo que el Eterno tiene, lo que Él ha puesto en cada uno de nosotros, su mismo espíritu, que no es para que nosotros seamos lo importante, sino para que entendamos que somos tan sencillos, somos tan simples, que simplemente es el poder del Eterno lo que debe brillar, que simplemente es la que se va a conocer que nosotros podamos dar, y eso es algo de lo que nosotros debemos estar conscientes, algo que tenemos que entender, que sin Dios de verdad somos absurdos, sin Dios sí somos viles, sin Dios tal vez no somos nada, no tenemos nada,
podemos entender que solo es a través del Eterno, solo es a través de Yeshua que nosotros podemos alcanzarlo a Él, conocerlo a Él, que es nuestro principal objetivo. Y debemos entender que no es para que nos jactemos, no es para que nosotros nos elevemos y creamos que ahora nosotros estamos por encima de cualquier otra persona y considerar a que todos los demás son simples mortales o simples personas, sino entender que el Eterno puede usar a cualquiera. El Eterno está dispuesto a buscar a todas las personas, pero solo a aquellos que estén disponibles. Y si nosotros hemos dado una respuesta positiva, una respuesta afirmativa, pues no es ni siquiera gracias a nosotros, sino simplemente a que el Espíritu Santo ha tocado nuestros corazones y es simplemente a pues que solamente podemos alcanzar la salvación del Eterno por medio de Él. Y esto es algo bien interesante porque cuando vemos pues la palabra de Dios, y lo decía Daniel en la Biblia Kadosh, nos dice pues que escogió lo que el mundo mira con desdén. Es interesante ver cómo pues uno puede servir para Dios y pues para el mundo pues realmente es como que absurdo para avergonzar al sabio. Yahweh escogió lo que el mundo considera vil para avergonzar al fuerte. Y es que para el mundo, pues muchas cosas como que no sirven, pero para Dios, para el Eterno sirve. Y es que Él nos ha escogido. Entendamos pues que desde el inicio nunca se ha llevado pues bien lo que el mundo considera bueno y lo que el Eterno considera bueno. Pues son dos cosas que son antagónicas, es decir, que no van a llevarse nunca. Y pues eso pues, nos tiene que llamar a la reflexión en el sentido de que pues a veces nosotros queremos ser amigos de ambos, ¿no? Como que quisiéramos estar bien con el mundo y también bien con el Eterno, pero pues vemos aquí en la Escritura que definitivamente pues cuando Dios llama a algo y pues de hecho pues, va a ser como que vergonzoso para el mundo, como que lo va a llamar vil, lo va a llamar pues un desastre. Entonces pues nosotros elegimos de qué lado queremos estar, porque si de verdad nosotros estamos siendo pues escogidos por el Eterno es porque de verdad no servimos para el mundo. Por lo tanto, necesitamos nosotros definir a qué lado vamos a estar. No podemos servir al mundo y servir a Dios. Y creo que este ha sido un problema durante mucho tiempo para las personas, porque pues mucha gente, tal vez teniendo ese judío dentro que decíamos, pues ha esperado señales. Y pues teniendo ese griego dentro, ha esperado pues en el intelectualismo, en lo razonado, en tratar de entender de cómo viene, de cómo es, de cómo son las cosas, pero pues mientras tanto ha habido un grupo de personas de verdad que le han creído al Eterno, que han tenido emuná, un grupo reducido por cierto, y pues aquellos que le han creído pues entienden que tienen que vivir una vida pues destinada hacia Dios. ¿Por qué? Porque cuando uno pues no tiene esto muy claro, pues a veces quiere tener como que una amistad con el mundo y lamentablemente la amistad con el mundo viene a ser enemistad con Dios. Entonces necesitamos nosotros ver este asunto de que nosotros no hemos llamado pues a ser amigos del mundo, sino pues de verdad amigos de Dios, porque pues es tan distinta la sabiduría de este mundo con la sabiduría del Eterno. Por eso es que dice para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y aquí empezamos a ver muchas cosas, porque nos dice que nosotros estamos en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y yo creo que pues esta palabra es muy grande. Dice, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Estamos nosotros pues por Él en Cristo Jesús. Y dice lo siguiente, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Entender pues que la sabiduría que tenemos en este mundo, que pues se conoce por ejemplo como la ciencia, pues a la verdad es tan distinta a la sabiduría que tiene el Eterno, porque cuando empezamos a ver la palabra del Eterno vemos pues que la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, y esto es tan diferente pero tan distinto a lo que pues mucha gente podría pensar, porque pues mucha gente en este tiempo quiere una sabiduría carnal, una sabiduría que pues no proviene del Eterno, y por eso dice que Él nos ha sido hecho por Dios sabiduría, pero no solamente eso, sino justificación, santificación y redención. Cuatro palabras pues muy grandes en este tiempo que convendría verlas para ver pues todo lo que el Eterno nos ha ido dando. Pues en principio esa sabiduría que es tan distinta a la que la mayoría puede creer. De hecho, si vemos la versión que 2 dice, es su quehacer de ustedes están unidos con el Mesías Yeshua, el cual parte de Yahweh es sabiduría para nosotros y justificación, kedushá y salvación también. Pero bueno, en esta noche está con nosotros mi mamá.
Buenas noches, bendiciones, bendecir cada vida, bendecir cada familia y bendecirles a ustedes ahí en la radio. Es importante hablar de esto, ya que por todo lo que se está hablando acerca de un espíritu que maneja a un judío y un espíritu que maneja a un judío o a un griego, decíamos, es importante saber que es el mismo mono, pues, disfrazado nada más. Y eso podemos ver desde los principios cuando va tentando a la primera mujer con verdades a medias. Podemos ver también en la vida de Moisés en la que de igual manera actúa en su razonamiento cuando golpea la piedra, cuando de principio estaba dicho de que el pueblo podía conquistar la tierra de la leche y de la miel. Sin embargo, podemos ver la actitud de Dios allí, de que permite, o sea, nunca te va a imponer Dios nada. Hay una cosa que hay que aprender. Dios nunca se impone con todo lo que sabe. No es un Dios malo, no es un Dios que tenga que obligarte a que creas. No es un Dios que prácticamente va a ser esclavo de tu pensamiento. O sea, no va a esclavizar tu pensamiento. Es un Dios muy respetuoso. Es un Dios que acepta lo que dices y lo que piensas. Imaginemos cómo es que acepta cuando confesamos los pecados. De esa manera nosotros le presentamos nuestras debilidades y Él en su infinito amor lo que hace hacer de nuestras debilidades así fortalezas, cumpliendo ahí que la gloria es suya, la gloria es de Él. Entender que tenemos un Dios celoso que no comparte su gloria con nada. Desde ese punto de vista, aún el creer, la fe viene de Él. Entonces, nosotros tenemos que tener la dependencia del Eterno en todo momento. Veamos a la primera mujer que se deja conquistar con verdades a medias tintas, que es lo que sabe manejar Hasatán. No hay que menospreciar que él ha sido creado por el Eterno, pero que ha sido rebelde, y eso lo vemos en Deuteronomio 28 y podemos verlo en muchos pasajes bíblicos. Entender eso cuesta, entender que no podemos actuar con nuestro razonamiento cuesta, porque vemos también a un Moisés que tenía la dicha de ser el hombre más humilde sobre la faz de la tierra y que éste tenía que conquistar, pero por unas cuantas fallas que aparentemente no son nada. Sin embargo, Dios decide que ni Aarón ni Moisés iban a entrar en la tierra prometida. Sabemos todo eso. Ahora podemos ver la historia, la vida de Balaam. Y miren cómo más o menos es cuando se equivoca. Dice, si nos vamos a Números 22, en el 7, a ver, vamos a ver. El 7, partieron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en manos. Veamos eso. Llegaron a Balaam y le comunicaron las palabras de Balac. Balaam les respondió, reposad aquí esta noche y yo os responderé según me hable. Así los príncipes de Moab quedaron con Balaam. Entonces se le apareció Dios a Balaam y le preguntó, ¿quiénes son estos que están contigo? Balaam respondió a Dios, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme, este pueblo que ha salido de Egipto, se refería a Israel, ¿no? Cubre toda la tierra, ven, pues ahora, y maldícemelo, quizá puede pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam, escuchen bien, dice, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo porque bendito es. Si nos quedamos en este pasaje bíblico, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo porque bendito es, podemos ver un escenario. Podemos ver allá en el cielo un escenario en el que vemos también en el libro de, ¿cómo se llama? Ahorita no recuerdo, pero
vemos que Hasatán está pidiendo, ¿ya? Está apostando que Balaam va a caer. Pero Dios es como si le diera un chanchullo, una ayuda, memoria. Y dice, exactamente le dice, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo porque bendito es. Le dice claramente para que él no entre en la tentación de hacerlo. Es específico. ¿Por qué? Porque allá en el cielo hay alguien que nos pide. Podemos ver en el libro de Job, Dios mismo permite que Hasatán le pida y vemos esa pelea que hay entre Job y exactamente Dios, porque empiezan no a pelear, bueno, pues a hablar. Al final le dice Dios, ¿dónde estabas tú cuando estaba fundando la tierra? Y podemos ver en el capítulo 42 en que dice, de labios te conocía, pero ahora puedo ver tu rostro. Aprende a duras penas Job. Entonces vemos ese escenario en el que prácticamente decía, ¿sabes qué? Aunque tú vayas Dios a hablarle a Balaam, yo sé que va a ser todo lo contrario, porque yo conozco que tiene razonamiento y ha de razonar mucho. Además, le gusta la vanidad de este mundo y podemos ver en las escrituras cuando dice, Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac, volveos a vuestra tierra porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Los príncipes de Moab se levantaron, regresaron a donde estaba Balac y le dijeron, Balaam no quiso venir con nosotros. Escuchen bien, Hasatán no se queda ahí, vuelve a insistir. Si algo tiene, es la perseverancia. Entonces dice, otra vez volvió Balac a enviar príncipes en mayor número. Arriba, quienes había mandado ancianos de Moab y los ancianos. Ahora ya manda príncipes. Otra vez volvió a Balac a enviar príncipes en mayor número y más honorables que otros, los cuales fueron a ver a Balaam y le dijeron, así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, pues sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Balaam respondió a los siervos de Balac, aunque Balac me diera su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová, mi Dios, para hacer cosa chica ni grande. Os ruego, por tanto, ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Pero había una orden. Le decía que no vaya. Sin embargo, aquí está hablando, rechazando plata y oro. Sin embargo, su intelecto quiere doblar la mano de Jehová. ¿Por qué? Porque quiere quedar bien, porque entendamos que manda a príncipes. Entonces ahí podemos ver la vanidad del mundo y vemos también el razonamiento. Ahí podríamos decir un espíritu de los griegos, ¿no? Porque se han identificado luego que los griegos tienen esa intelectualidad que nada más que es el intelectualismo parte de Hasatán, el error. Entonces le dice, y se le apareció Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Para que veamos. ¿Por qué? Porque arriba en el cielo le dice, vas a ver, le gusta la vanidad a Balaam y va a aceptar. Y ahí nuevamente le ayuda a Dios. Nuevamente le dice, vas a ir, pero harás lo que yo te diga, le dice. O sea, no tenemos un Dios impositivo ni un Dios que nos quiera manejar como a títeres. Tenemos un Dios que quiere salvarnos, que nos ayuda de todas formas. Cuando dice, por ejemplo, que escojamos el bien y la bendición, nos induce a que escojamos. No es un Dios que dice, bueno, pues si quieren ustedes escoger esto, si no quieren, no es un Dios así. ¿Por qué? Porque somos su creación, porque Él ha creado ese sistema, porque a Él le cuesta la sangre de su Hijo amado Jesús. Entonces, no digas, entonces aquí vemos la burra, la asna de Balaam es la que se comporta y la que no va. Ella, la burra, la asna, ve a los ángeles. Sin embargo, Balaam no. Hay una pugna, hay una trifulca, hay una pelea allá arriba. Siempre y cuando nosotros le damos derecho legal al error para que nos manejen.
Él sabe nuestras debilidades. Y generalmente en esas debilidades nos maneja como Él quiere. Sin embargo, la palabra dice que debemos entregar nuestras debilidades porque de nuestras debilidades hace fortaleza Dios. ¿Qué quiero decir? Que aquí su debilidad era el mostrarse ante príncipes, porque aquí rechaza la plata y el oro. No puedo traspasar la palabra de Jehová, dice, es la mentira. ¿Por qué? Dice, os ruego por tanto ahora, no os reposéis. La orden estaba dada antes, pero él dice, ¿qué me diré esta noche? Le hace mentiroso a Dios. ¿Me entienden? Sigan adelante ahora. Amén. Bueno, pues de verdad que aquí son cosas muy importantes, de verdad que a veces le hacemos mentiroso a Dios. De hecho, pues vemos la figura de Balaam que en todo momento pues insiste como que a querer buscar un sí, haciéndole de esta manera, ¿verdad? Mentiroso Dios. ¿Cuántas veces nosotros pues no hacemos esto? Empezamos a insistir de manera tal que queremos pues hacer ver como que Dios estuviera siendo mentiroso y la verdad que pues él no es así. Si bien no nos impone algo, nos da libre albedrío en muchas cosas, pues eso no significa que Él realmente quiera algo, que Él realmente pues permite muchas veces y creo que pues a veces nosotros hacemos uso y abuso de ese de eso que nos permite hacer porque nosotros creemos y hacemos las cosas conforme a lo que nosotros vamos pensando, ¿no? Y vemos aquí en la figura de Balaam, una persona que de verdad pues insiste, ¿no? Insiste muchas veces. De hecho, ya al principio le estaba diciendo, no, no vayas. Directamente era un no, pero él no entiende y pues sigue pensando que él puede hacer lo que quiera y como que puede torcer la mano de Dios así como que a la fuerza. Algo interesante es ver cómo la segunda vez que Balaam va a consultarle al Eterno, prácticamente les dice, les recibe la noticia de los príncipes que habían traído pues más riqueza, que les iba a dar todas las cosas, que les iba a bendecir, que le iba a dar muchas cosas materiales prácticamente, lo que le estaba ofreciendo el rey. Y cuando va Balaam a hablar con Dios, yo me pregunto qué es lo que pensaba decirle, porque si es que intenta nuevamente a consultarle al Eterno, qué argumento estaba llevando al Eterno. ¿Acaso le estaba diciendo que le estaban ofreciendo más oro, que le estaban ofreciendo más riqueza? Y ese es el problema. Muchas veces nosotros queremos ir a argumentar con el Eterno, con nuestra sabiduría, justamente lo que estábamos mencionando hace un rato, que queremos tratar de demostrarle, queremos tratar de hacerle entender alguna cosa al Eterno, como si es que él no viese todas las cosas, como si él no supiera lo que está pasando y tratamos de convencerle de una u otra manera a ver si esta vez cambia de opinión, a ver si podemos doblar su brazo, a ver si esta vez nos da otra cosa, nos da otra respuesta y a ver si esta vez nos hace caso. Y ese es el problema de nosotros, tratamos de razonar, tratamos de ir al Eterno con nuestra propia sabiduría, con nuestra propia lógica y nuestro propio razonamiento y no entendemos que la sabiduría del Eterno está pues muy por encima, las cosas que Él dispone, las cosas que Él hace, pues no las vamos a poder entender así con nuestra mente, así con nuestro conocimiento, ni siquiera yendo con toda la sabiduría o con todo el oro, con toda la riqueza, pues con qué podríamos nosotros tratar de alcanzar la sabiduría del Eterno. Y eso es algo que lo habíamos leído. Justamente no hay nada que nosotros podamos hacer si es que nosotros nos entrecamos, nos encaprichamos con algo, pues es importante entender que el Eterno está por encima de todo, está por encima de cualquier cosa. Y al final vemos que Balak pues termina haciendo las cosas tal vez como él no las, o como él las quería, como él las había pensado hacer, porque él se estaba dejando llevar simplemente por lo que sus ojos veían, por lo que a él le parecía bueno, por lo que él había considerado, porque incluso vemos que de verdad les estaba diciendo, aunque me des tu casa llena de oro y llena de plata, no voy a traspasar la palabra de Jehová, pero el problema es que dice una cosa y hace algo completamente diferente, porque si esa palabra que hubiera dicho él, no voy a poder traspasar la palabra de Jehová, mi Dios, para hacer nada, entonces, ¿qué sentido tenía volver a ir a preguntarle al Eterno, volver a ir a consultarle? Y ese es el problema, a veces nosotros decimos una cosa, pero nuestro corazón quiere otra cosa, nuestra mente está pensando en otra cosa.
Y por eso es que muchas veces Yeshua mismo nos decía que con nuestros labios estamos queriendo adorarle al Eterno, estamos queriendo agradarle, pero nuestro corazón está muy, muy lejos de agradarle. Y eso es algo que nosotros necesitamos cambiar. Necesitamos quitar esta forma de pensar, esta forma de razonar, de querer manejar a Dios a nuestro gusto, a nuestro antojo, y que sea Él el que nos haga caso a nosotros, o que nosotros podamos tratar de convencerle de alguna forma, tratar de demostrarle que nosotros tenemos la razón, y prácticamente terminaríamos equivocándonos de la misma manera que se había equivocado Balaam. Definitivamente, pues muchas veces yo creo que nos equivocamos de esa manera que se equivocó Balaam. Y pues una de las causas yo creo que es muy importante considerar es pues ese deseo que tenía Balaam de hacer su gusto, ese deseo pues, dejarse llevar por el dinero, de dejarse llevar por todo eso, porque pues él debería haber entendido que el no es no. Sin embargo, vemos que él insiste, insiste una y otra vez, y este es un problema pues muy serio en cada uno de nosotros, porque pues a veces intentamos buscarle alguna forma, de alguna manera, quizás si sea desde este punto de vista, quizás sea desde este otro puntito, desde esto, pues cuando vemos toda la figura de Balaam, podemos ver que él pues realmente estaba interesadísimo en seguir lo que Balak pues decía. Es sencillo, es muy sencillito, porque a la final con sus labios le decía una cosa, pero Dios sabía su sentimiento. Pero yo veo ahí la mano de Dios, la ayuda de Dios en que le dice, sabes que ya ni modo anda, pero sabes vas a hacer lo que yo, o sea, le da una probabilidad más. Cuando era bien sencillito decirle, papá Dios, yo les he dicho que aunque me dieran oro, plata, pero sabes papá, probablemente no quiera ni su oro ni su plata. Pero a mí me encanta que hayan venido los príncipes y me den tanta importancia y me adulen tanto. Eso era suficiente para dejar de caer en la tentación y no dejar que su asna vea a los ángeles. Y muchas veces nosotros estamos en eso. No entendemos. ¿Por qué? Porque no somos sinceros delante de Dios. A Dios yo veo un espíritu de mentira porque realmente no estaba diciendo lo que sentía a Dios. ¿Ya? Entonces, si él hubiera dicho, papá, sabes que yo estoy débil ahora, necesito tu fuerza. Y dice su palabra que él da fuerza al que no tiene nada y aumenta al que los necesita. Entonces, en este tiempo tenemos la unción del Espíritu Santo, Él nos guarda y el maligno no nos toca. Entender que este es el tiempo de gracia y en este tiempo no podemos cometer errores como los que comete Balaam, sino depender del Eterno, dejar que nos agarre de la mano el Eterno y nos guíe por todo el bien, ¿no es cierto? Pero es la sinceridad. El hecho es de que no queramos ser ayudadores y no le mintamos al Eterno, porque Él lo sabe todo. Y dice, no, antes de que la palabra esté en mi boca, tú ya sabes lo que mañana he de decir. Entender que es capaz de saber todo y Él está en busca. En ese rato, si Él pedía ayuda al Eterno, le iba a dar el derecho legal al Eterno. Con esa dubitativa que tiene, le da derecho legal al error. ¿Se dan cuenta, no? Lo que les digo. Amén. Amén, amén. De verdad que pues lo que podemos ver de verdad es que cuando nosotros empezamos a mentir, de alguna manera pues le estamos dando un derecho legal al enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo viene pues y puede hacer lo que sea porque hay una mentira de por medio. Sin embargo, si de verdad él hubiera confesado delante del Eterno todo este asunto y hubiera dicho la verdad, le hubiera dicho pues a mí me llama la atención que vengan los príncipes o yo quisiera ir o quisiera pues tener todo esto y lo otro, pues hubiera sido muy distinto. Pero vemos pues que a la verdad él no quería decir lo que sentía dentro. De hecho, pues si no fuera por el asna ni siquiera se hubiera percatado del ángel, porque el ángel de Dios estaba allí y no hubiera tenido pues ninguna situación más que simplemente tener que traspasarlo. Pero podemos ver ahí que incluso allí Dios tiene misericordia. En realidad, pues vemos a alguien que persevera en el asunto, sabiendo aún que tiene uno, sabiendo que no debería mentir, pues él sigue haciendo todas estas cosas. Y vemos realmente que él se va perdiendo de a poco y se va perdiendo de tal manera que no puede pues llegar pues agradar al Eterno como tal. De hecho, va perdiéndose en todo este asunto.
porque él no quiere hacer caso. ¿Verdad? Es que muchas veces nosotros nos quedamos así, que quedamos con un espíritu de mentira, el cual no nos permite avanzar. Y pues bien decías, al principio hablábamos acerca de que hay dos, bueno, no dos, se puede decir como que dos vestidos de una misma señora. En este caso, que podemos ver de que el error pues se viste de diferentes maneras. Y esas maneras pues pueden ser como a los judíos que buscan señales, o quizás como a los griegos que buscan pues sabiduría supuestamente, pero en el fondo lo que están buscando pues es otra cosa. En el fondo están buscando que uno caiga en el error. Y aquí vemos pues que eso también ocurre. ¿Por qué? Porque podemos ver que de alguna manera pues razonadamente pues parecía un buen negocio, parecía algo como que muy bueno. Eso era lo que pensaba Balaam. Pues él decía, bueno, al final me están ofreciendo, pero están viniendo los príncipes, pero me está pidiendo esto, pero pues ya el Eterno había determinado que no. Ya había pues visto que ese no iba a ser el asunto. Sin embargo, pues vemos en todo esto de que él quería, digamos, hacer todo esto, y no hay un momento en el que él de verdad se humille delante del Eterno y le diga, ¿no? Pues realmente esto es lo que siento y yo quisiera ir. No, sino que sigue con todo el asunto hasta lograr todo, lo que ocurre después, ¿no? Y lo más grave es pues que no solamente pierde aquí muchas cosas Balaam, quizás en ese tiempo, pues él logra enojar a Balak y pues va y al final no muere en el instante, pero podemos ver pues que la escritura nos muestra que Balaam se ha perdido. Y creo que el Eterno pues le da una serie de oportunidades para que él pueda rectificar su camino. Sin embargo, no vemos un arrepentimiento en Balaam. Balaam en realidad lo que quería era pues, no sé si por que le habían, pues le estaban ahí halagando diciendo que él y habían llegado príncipes, o por el dinero, pues por tantas cosas, no sé por qué, pero pues él vende realmente su vida hacia este asunto, haciendo este detalle tan tremendo de querer maldecir al pueblo de Dios cuando Dios ya había decidido que no. Es importante ver lo que había en el corazón de Balaam, porque vemos que había algo importante. Balaam de verdad quería que el pueblo de Israel esté maldecido, quería ver al pueblo de Israel derrotado, o qué era lo que le interesaba más, qué era lo que estaba moviendo su corazón, porque es que insistía tanto en hacer lo que Balak le estaba proponiendo, si era por el dinero, si era por la fama, por la popularidad. El problema es que sí había algo que le llamaba la atención, porque vemos que pasadas todas las cosas, en muchas ocasiones, en muchas circunstancias, pues él intenta maldecir al pueblo de Israel, intenta complacer a lo que le estaba pidiendo Balac. Y el problema es que el Eterno no le permitía maldecir, porque sabemos muy bien que era un pueblo bendito, era un pueblo santo, el pueblo elegido, el pueblo que el Eterno mismo, sobre el pueblo que el Eterno mismo había puesto su mano de protección. Y vemos que no iba a poder maldecir ese pueblo porque ese pueblo ya estaba bendecido, más al contrario, lo único que podía hacer era bendecir a ese pueblo. El problema es que pasadas todas esas cosas, todas esas ocasiones, aún así Balaam tenía la intención de quedar bien con Balac. No, no podríamos decir tal vez si era precisamente por la fama, que muy probablemente sí, o si era por el oro, si era por el dinero, o qué era lo que le estaba llamando la atención. El problema es que él sí quería hacer lo que Balaam le estaba proponiendo, sí quería hacer algo para ayudarle, porque finalmente termina dándole un consejo para que el pueblo de Israel caiga. Y ese era el problema. En su corazón había algo que sí quería agradar más que a Dios, quería agradar a Balac. Y ese era un problema porque razonaba y pensaba y meditaba, y de una u otra manera al final termina encontrando una forma en la que podía quedar bien con Balac, dándole unos consejos, diciéndole cómo podía contaminar al pueblo de Israel, qué es lo que él podía hacer para que el pueblo de Israel caiga. Y eso es el problema, ese es prácticamente lo que termina haciendo Balaam, porque al final termina entregando su propia alma, termina entregando su propia vida a este rey Balak, porque no estaba agradando al Eterno. Sabemos muy bien que la orden desde un principio de que el Eterno le había dicho era que este pueblo era un pueblo bendito, que este era un pueblo santo, una nación al que no debía maldecir por ninguna situación, por ninguna razón. Esa era la orden desde un principio, pero al final vemos que Balac, en lugar de agradarle a Dios, en lugar de hacer lo que al Eterno le agradaba, pues termina haciendo lo que Balac quería, termina ayudándole a conseguir el propósito de este rey que quería destruir a Israel. Y ese es el problema cuando nosotros muchas veces nos dejamos enseguecer por alguna cosa,
por algo que queremos conseguir, por algo que queremos tener, y prácticamente terminamos buscando de una u otra manera la forma de alcanzarlo, sin darnos cuenta que al final lo que estamos haciendo es entregar nuestra alma y no se la estamos entregando al Eterno, sino pues la estamos dejando en manos del error, porque al final lo único que queremos es complacernos a nosotros mismos. Lo único que logramos alcanzar es que solamente nosotros tengamos una satisfacción temporal, algo que nos pueda tal vez traer placer, traer alguna cosa que simplemente la queremos en ese instante, pero no estamos viendo lo que el Eterno ve, no estamos haciendo lo que Él quiere que hagamos, y eso es algo que nosotros debemos cuidar. Precisamente por eso es que es importante que dejemos a un lado la sabiduría, el razonamiento, el conocimiento, la ciencia, nuestro intelecto, nuestro conocimiento, cualquier cosa que nos haga razonar en la mente y que nos esté haciendo actuar en contra del Eterno. Necesitamos simplemente confiar en la emuná, creer en lo que Él nos diga, no sigamos altercando con Dios. Creo que eso es lo que hacemos muchas veces en nuestra mente, en nuestro corazón, y simplemente creer, simplemente tener esa emuná de que el Eterno al final va a hacer prevalecer su palabra, y lo que Él diga, eso es lo que tiene que cumplirse. Por eso es que nosotros tenemos que alinearnos muy bien a su palabra y principalmente ser obedientes con lo que Él nos diga. Pues ser obedientes con lo que Él nos diga es muy importante en este tiempo, porque de verdad es cuando empezamos a ver la actitud de Balaam, nos damos cuenta que hay muchas cosas que Él ya lo premedita de alguna manera en su corazón, porque pues en el versículo 19 de Números 22 podemos ver algo muy importante. Él dice, pues les dice, ¿no? Ni aunque me den todo el oro, ni aunque me den toda la plata, no voy a ir con ustedes, porque yo no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande, les dice en el 18. Pero pues aún con eso, diciéndoles eso, pues qué manera de decir lo siguiente: os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche, para yo, para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Y creo que pues al solamente darle esta oportunidad, este chiquitito de, pues quédense, no, no se preocupe, no puedo hacer esto porque esto, pero ¿saben qué? Si se queda, pues voy a ver qué me vuelve a decir. Y fíjense esa actitud, yo creo que es algo que no debemos hacer, esa pequeña actitud que podemos decir parecía inofensiva, pues yo creo que es el meollo del asunto para que todo esto pues desencadene de una manera muy, muy fea, porque todo empieza a seguir en base a esto, les da una esperanza. Si ya había dicho no, pues era directamente no, y simplemente ya apartarse completamente, pero vemos que en cada momento él vuelve a dar esa, esperen un momentito, voy a ver qué me vuelve a decir Jehová. ¿Cuántas veces nosotros preguntamos pues de esa manera? Pues en el razonamiento de Balaam estaba que Dios podía cambiar de opinión. Imagínense, pues él no es de esa manera. Él pues no va a llamar a lo que pues no se debe hacer, no lo va a llamar bueno, ni porque nosotros le digamos o le roguemos. Y vemos de verdad la misericordia de Dios, pero en todo este trayecto, porque varias veces se acerca para decirle un no, varias veces le muestra, incluso podemos ver que pues lo que había pasado con el asna y con el ángel no es más que el amor de Dios verando ahí por Balaam, porque que hubiera sido muy fácil que pues traspase definitivamente a Balaam el ángel y pues ya muere en el intento, muere en el asunto. Sin embargo, le va dando pues la oportunidad una y otra vez, y ni aún así, después de todo eso, después de todo lo que ve, pues encontramos un arrepentimiento genuino en Balaam. Todo lo contrario, pues incluso después de no poder maldecir al pueblo de Israel, fíjense que él encuentra la manera de ayudar a Balac, porque le dice, mira, yo he visto que así no se puede maldecir, pero si ellos pecan, seguramente los vas a poder maldecir. Entonces podemos ver que esta insistencia tan grande de Balaam, pues al final le lleva a donde tiene que llegar, ¿no? Ese verdaderamente era un gran problema que tenía Balaam en su corazón, precisamente porque no era sincero con el Eterno. Él podía haberle dicho la verdad, podía haber abierto su corazón delante del Eterno y mostrarle qué es lo que él quería, si de verdad le llamaba la atención eso que venían a adularle, que venían a buscarle, como si él de verdad fuera el que movía las cosas, aquel que tenía poder sobre la bendición y sobre la maldición del pueblo de Israel. Y tal vez sí de verdad se sentía tan halagado porque no estaban viniendo cualquier tipo de personas, no estaban, si bien a un principio han venido gente importante, pues no era tampoco cualquier persona, eran los ancianos, era gente reconocida del pueblo de Madián, y después pues vienen príncipes, vienen gente más honorable. Entonces
él muy probablemente se ha dejado conquistar por esas palabras, porque él se ha sentido importante, ha sentido tal vez que él era el que tenía el poder y el que tenía el control de todas las cosas. Y el problema es que no ha sido sincero con el Eterno, no le ha dicho lo que verdaderamente había en su corazón, porque de verdad no tiene nada de sentido lo que dice con las cosas que hace, porque si de verdad hubiese sido sincero, esa actitud de decirle a todas las personas que habían venido donde él, y hubiese sido verdad, hubiese salido desde el fondo de su corazón esta frase que dice en el que si aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa grande ni chica. Si eso hubiese sido verdad, entonces los hubiese despachado, los hubiese dicho, entonces, no, esto por ninguna manera yo voy a cambiar la decisión que Dios ya ha tomado, no puedo hacer nada en contra de lo que el Eterno me ha dicho, entonces, pues váyanse, no hay otra, no hay más que hacer, simplemente los hubiese despachado, pero vemos que no, la actitud que él tenía, pues no era acorde a lo que él estaba diciendo, simplemente vemos que se inclina el corazón más hacia esas personas y lo que hace es, pues les dice entonces, por lo tanto os ruego que se queden a reposar aquí esta noche, a ver si es que yo logro traspasar la palabra de Jehová, más o menos eso es lo que les había terminado diciendo, porque en lugar de tratar de convencerles a esas personas de que la palabra del Eterno era firme, lo que trata de hacer era mostrarle a Dios que la palabra de los que habían venido, que la palabra del rey Balac era la que tenía que prevalecer y prácticamente termina dándole la espalda a Dios y confiando más en estas personas. Y ese era el problema. Nunca había sido sincero con el Eterno. Confiaba más en lo que él podía conseguir. Había creído que incluso él podía llegar a tener tanto poder que incluso de verdad podía cambiar lo que Dios había dicho. Y ese es un gran problema porque vemos que su confianza en ninguna parte estaba puesta en el Eterno, sino estaba más confiando en lo que él podía hacer, en lo que el rey Balak le podía ofrecer, en las cosas que le podía dar, en la adulación tal vez que podía tener, pero había dejado de creer en el Eterno. Definitivamente había dejado de creer en el Eterno y creo que ese es un problema de cada uno de nosotros. No dejemos pues que el razonamiento y en este caso pues y que está acompañado de la mentira pues nos haga cometer este tipo de errores. Yo creo que es tiempo de nosotros distinguir si de verdad, si en verdad dentro de nosotros hay algo que pues no queremos o no nos parece. Creo que es mejor acercarse al Eterno y decirle la verdad. ¿Sabes qué, papá? Esto es lo que me pasa y usted tengo pues ganas de hacer esto. En ese momento pues le hubiéramos quitado derecho legal, o más bien Balaam le hubiera quitado derecho legal al error, le hubiera permitido al Eterno pues que le convenza, pero como él pues simplemente decía, no, es que el Eterno no va a cambiar, pero aunque lo decía, pues él, su actitud era como que no se preocupen, yo voy a encargarme de esto, yo voy a hacer que él cambie. ¿Qué actitud la de Balaam? Y a veces nosotros tenemos esa actitud. Pues no dejemos en este tiempo que pues esto ocurra y de verdad este tiempo es tiempo de arrepentirse genuinamente y si aún hay cosas a las que no nos podemos arrepentir porque creemos que están bien, creo que es bien importante que nos acerquemos sinceramente delante del Eterno y le digamos, porque fíjense esto de la burra de Balaam, esto del ángel que aparece, no es sino la misericordia de Dios actuando en ese tiempo y viendo quizás que tal vez pues Balaam pudiera arrepentirse, pero lamentablemente aún después de todo esto, aún después de que Dios mismo le vuelve a hablar y todas estas cosas, no vemos un genuino arrepentimiento de parte de Balaam. Pero bueno, en esta noche ya es tarde, ya terminamos ya la reunión, así que pues mami, tu despedida. Amén. Nos quedamos en que exactamente este tema es de largo tratar porque esa es la vida diaria, es la cotidiana en la que tenemos que pasar cierto examen, porque para mí se ha aplazado, ¿verdad? Prácticamente se ha aplazado y con cero. Le ha dado oportunidad en el desquite, pero lamentablemente en la reválida se aplazó. Ese es el detalle. Eh, en estos tiempos tenemos al Espíritu Santo. Él es quien nos convence de pecado. Un corazón sincero, un corazón contrito y humillado, triste de no hacer las cosas de Dios, de no obedecerle y humillado, esa humildad. Que no exista un poco de orgullo a la que tenemos que llegar.
Un corazón contrito y humillado es lo que busca el Señor. No rechaza a Dios. Un corazón contrito y humillado. En cambio, en el de Balaam había no un corazón caprichoso, un corazón egoísta. Bueno, pues nosotros no somos quienes para juzgar, sin embargo, estamos viendo la personalidad de Balaam y podemos ver muchas otras cosas más, pero no queda tiempo. Bendecir la vida de ustedes ahí en la radio y bendecir la vida de todos los radioescuchas, bendiciendo cada vida, cada artesa de Mazar, que sea el Eterno guardándoles, que sea la sangre de Cristo sobre todos y cada uno de nosotros, porque su unción nos guarda y el medio nos toca. Hasta mañana. Amén. Hasta mañana, mami, que Dios te bendiga, muchas bendiciones y bueno, pues Daniel, tu despedida. Creo que es muy importante que nosotros entendamos esta actitud, que es algo que necesitamos quitar de nuestros corazones, quitar de nuestra mente, eso de que nos dejemos llevar más por las palabras bonitas, por las palabras lisonjeras o por las cosas que nos vaya a ofrecer este mundo, por las cosas que creamos que podemos conseguir incluso con nuestra propia fuerza o con nuestra propia inteligencia, que desechemos todas esas cosas que al final, si terminamos obedeciendo a nuestro corazón, a nuestros sentimientos, a nuestras emociones o a lo que nos pueda decir el mundo, pues vamos a terminar dándole la espalda al Eterno, así como lo había hecho Balaam, porque vemos que cuando aparece nuevamente en el nuevo pacto, pues no había alcanzado lo que debería. Prácticamente vemos a alguien que había actuado de la misma manera incluso que el error, cuando lo comparan con con la forma en la que quería hacer sus tratos comerciales, con las cosas que él quería comprar prácticamente, que quería vender, que quería alcanzar las cosas según su propio razonamiento, haciendo sus propios negocios. Y eso es algo que nosotros debemos quitar, porque el hecho de querer dejarnos llevar por nuestro propio razonamiento y querer incluso a través de nuestra lógica y nuestras emociones ponernos por encima de Dios, creer que podemos hacer las cosas mejor de las que Dios las dice, que nuestra opinión es mucho más importante que lo que Dios dice, pues al final vamos a terminar perdidos igual que Balaam. Eso es algo que a lo que necesitamos quitar de nuestra mente, necesitamos quitar de nuestro corazón. Creo que es un tipo de concepto, un tipo de fortaleza que hemos creado, que hemos permitido que el error cree en nuestro corazón. Y ahora necesitamos derribar esas cosas, necesitamos pedirle ayuda al Espíritu Santo y principalmente ser sinceros con Él para que Él nos ayude. Si de verdad hay cosas malas, cosas, sentimientos así malos, cosas que están mal dentro de cada uno de nosotros o que no sabemos si están bien o mal, al final es mejor que le preguntemos al Eterno y que sea Él mismo el que nos convence, el que nos responda, porque sabemos que Dios es un Dios que responde, es un Dios que habla, Él nos va a mostrar qué es lo que debemos hacer y seamos obedientes, no sigamos altercando, no sigamos creyendo que al final podemos conseguir lo que nosotros queremos, sino seamos obedientes con la palabra del Eterno y entendamos que simplemente obedeciendo su palabra es con lo que nosotros podemos alcanzar la vida. De verdad, pues que es necesario que obedezcamos a su palabra. Así que, pues esta noche vamos a orar ahí donde está, vamos a decirle, Padre amado, Padre bendito del cielo, Señor, nos acercamos a ti en el nombre de Yeshua. Padre, te pedimos, Señor, perdón en este tiempo por todas las cosas que hemos estado haciendo, diciendo, pensando, hablando, papá, te pedimos perdón en este tiempo y te pedimos, Padre amado, que tú en este tiempo, Señor, nos enseñes de verdad a buscarte de todo corazón, papá, porque vemos, Señor, en tu escritura, en todo lo que hemos visto el día de hoy, que muchas veces nosotros, Señor, estamos actuando así, como los judíos quizás en el sentido de que buscamos señales, estamos buscando cosas de ese tipo, papá, o como los griegos quizás, Padre, porque empezamos a buscar sabiduría de este mundo, Señor, y no entendemos que pues en el fondo no es otra cosa, sino que lo mismo con diferentes vestimentas, con diferentes cuestiones, Señor, y podemos ver que pues muchas veces nuestro corazón se va a uno o al otro lado. Y esto mismo empezamos a ver, Señor, en la figura de Balaam, Padre, cuando vemos lo de Balaam, papá, podemos ver que tú le habías dicho que no vaya, Señor, que no vaya a maldecir al pueblo de Israel, porque lo que tú has llamado bendito, nadie puede animarse pues a maldecir. Pues sin embargo, vemos un error tan grande en Balaam, que insiste de manera que primero no te dice la verdad, papá. O yo quisiera, Señor, entender este asunto, papá, más que entender, Señor, que en mi corazón no exista eso de querer, Señor, hacer las cosas conforme a lo que a mí me agradan, Padre.
Padre, sino que de verdad haya un arrepentimiento genuino, que cuando tú digas sí, papá, y de verdad tenga mi corazón dispuesto a hacer las cosas como tú digas sí, y cuando digas no, papá, que no esté, Señor, yo allí pensando en otras cosas, Padre amado, y que también sea sincero, Señor, contigo, porque vemos, Señor, que Balaam realmente no era sincero, papá. Vemos, Señor, que en tu escritura no decía la verdad, no decía que lo que realmente sentía, sino que por el contrario, Padre amado, lo que él hacía era decir que podía tal vez modificar lo que tú habías dicho, Padre eterno, y en este tiempo, Señor, te pedimos perdón porque quizás muchas veces somos así de rebeldes, Señor. La rebeldía todavía está en nuestro corazón y aún pensamos, Señor, que podemos hacerte cambiar de opinión. Perdona, Señor, nuestras vidas, perdónanos, Padre amado, porque a veces nos mentimos, porque así como Balaam decía, no, ni aunque me paguen esto o lo otro, no voy a ir a maldecir, pero espérenme, pues voy a ver, voy a consultar una vez más. Y a veces así estamos nosotros, Padre amado, pensando que de alguna manera vamos a modificar lo que tú nos has dicho. Y en este tiempo entendemos, Señor, que tú sí es sí y tú no es no, papá. Y de que de verdad cuando tú nos dices algo que pues tú está bien, es porque de verdad no quieres que perezcamos, no quieres que haya algo más. Y Padre, a veces nosotros somos tan insistentes en estas cosas que la verdad olvidamos que tú de verdad nos estás llamando a hacer tu voluntad, nos estás llamando a ser ese pueblo tuyo, Padre amado. No queremos, Señor, incurrir en ese camino de Balaam, de insistir, de querer hacer. Y Padre, aun cuando vemos esa figura, papá, nos damos cuenta del eterno amor que tú tienes por cada una de las personas. Porque aún, Señor, con Balaam, Señor, tú tienes misericordia en mucho tiempo, Señor. Tú no solamente le dices una vez no, tampoco eres impositivo. Simplemente dejas a su libre albedrío. Y aun cuando tú le muestras el ángel, tú le muestras a la asna que habla, podemos ver, Señor, que él se pone tan terco que ni siquiera le impresiona el asna, ni siquiera le impresiona de que un animal hable, no le impresiona ver al ángel, no le impresiona nada. Simplemente su corazón se había apartado de ti, simplemente su corazón había hecho otras cosas. Hoy te pedimos perdón, Señor, perdón, porque muchas veces nuestro corazón es así, Padre amado, es impulsivo, papá, y empieza a hacer las cosas que le dan la gana sin consultarte nada. Perdónanos, Señor, y hoy cámbianos este corazón por uno que te obedezca, por un corazón de carne que aprenda a oír tu voz, Señor, que no razone, que no trate de encontrarle 5 patas al gato cuando no existen, papá. Perdona, Señor, a tu pueblo, porque en mucho tiempo, Señor, hemos hecho esto con tu escritura, en mucho tiempo hemos hecho esto con tu palabra, en mucho tiempo no hemos querido creer, que ese es el asunto, papá. No hemos querido hacer las cosas como a ti te placen, papá, simplemente porque nosotros hemos pensado que era de otra manera. Hoy te pedimos perdón, eterno Dios, hoy te pedimos perdón, Padre amado, por todo este asunto. Ayúdanos, Padre amado, a hacer tu voluntad. Enséñanos, Señor, el camino que tenemos que seguir, Padre. Entendemos tu misericordia, papá, y entendemos, papá, que tú hubieras cambiado aún el corazón de Balaam si él de verdad te hubiera dicho la verdad, si hubiera acercado delante de ti, te hubiera dicho, papá, la verdad es que a mí me gustan los regalos, o me gusta que hayan venido los príncipes, o yo quisiera ir, pero no lo ha hecho, Padre. El día de hoy yo no quiero cometer ese mismo error, papá. Hoy vengo delante de ti y te pido, Señor, que tú de verdad convenzas mi vida, porque muchas veces entiendo, Señor, que hay cosas que dice tu palabra que no, pero mi corazón sigue con eso. No quiero servirte, Señor, solo de labios. Quiero que mi corazón sea tuyo, que mi corazón, desde la profundidad de mi ser, de todo mi ser, Señor, yo pueda servirte. No quiero seguir mintiéndome, porque la verdad no te miento a ti, me miento a mí, Señor, y pienso de verdad de que tú no sabes, pero tú conoces todo, papá. Hoy te pido perdón, papá. Te pido perdón, Padre amado, por muchas veces querer mentirte, papá, por pensar de que tú no conoces mi corazón, por aún con la cabeza decir una cosa, pero con mi corazón estar lejos de ti, papá. Aún, Señor, cuando voy orando me doy cuenta de eso, Señor, porque mi cabeza empieza a estar en otro lugar, porque mis pensamientos no están acordes a tu palabra, Padre. Perdona, Señor, a tu iglesia,
por no hacerte caso, por andar, Señor, en otros asuntos. Y hoy te pido, Señor, que de verdad tú pongas, Señor, en mí el querer y el hacer conforme a tu voluntad. No quiero, Padre, decirte una cosa y luego venir y seguir insistiendo con otra, Padre amado, porque hoy entiendo, Señor, que tú hay muchas cosas que me has dicho no, pero yo sigo ahí insistiendo. Y Padre, cuando veo tu palabra, cuando veo tu escritura, veo que tú no te impones, simplemente dejas a que cada persona tome, haga una elección. Yo no quiero equivocarme, Padre, como Balaam, de seguir insistiendo. Y aunque tú estabas con él, la verdad es que él se había alejado de ti porque no te obedecía. Y aunque finalmente, Señor, no logra maldecir como él quería, él sigue pensando de alguna manera en hacer esto. Perdónanos, Señor, por ser así muchas veces. Perdónanos, Señor, por hacer este tipo de cosas, por no obedecerte, por no hacer tu voluntad. Ayúdanos, Padre eterno, ayúdanos, ayúdanos y enséñanos a hacer tu voluntad con tu poder. Ayúdanos, Padre amado, que en este tiempo, papá, nosotros podamos volver hacia tu palabra y tengamos un corazón sano. Un corazón que no piense que te puede mentir. Un corazón, papá, que entienda que tú eres real, que no hay nadie como tú, papá, y que de verdad tú puedes, Señor, transformar nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a acercarnos y a decir toda, pero toda la verdad delante de tu presencia, papá, porque a ti no te podemos mentir, Señor. Y hoy pongo mi vida en tus manos, Padre amado, para que tú me convenzas de pecado, Señor, porque hoy entiendo, Señor, que es pecado, Señor, no creer en ti. Y vemos, Señor, que de verdad él no creía en ti, Balaam no creía en ti, papá, porque pensaba que tú cambiabas, Señor, que tú podías decir sí en algún momento. Y hoy te pido, Señor, que tú nos enseñes, Señor, a arrepentirnos de verdad. Y en el nombre de Jesús, en este momento tomo poder, control y autoridad. Y díganme bien ustedes, todos los demonios inmundos, toda fuerza de maldad, toda potestad demoníaca, todo hombre fuerte, celos, mentira familiar, perversidad, pesadez, prostitución, temor, orgullo, sordo, mudo, anticristo, todo demonio inmundo que ata nuestras vidas, toda fuerza de maldad que ata nuestras vidas, en el nombre de Jesús lo atamos, le echamos fuera, sueltas ahora mismo en el nombre de Jesús. Sales ahora, suelta nuestras vidas, suelta nuestras mentes, toda atadura en el nombre de Jesús, suelta ahora mismo en el nombre de Jesús. Te vas al abismo en el nombre de Jesús. Oíganme bien ustedes, pensamientos inicuos, todo argumento que se levanta en contra de la voluntad del Eterno, todo pensamiento que no está acorde al pensamiento del Eterno, suelta mi consciente, suelta mi inconsciente, suelta la línea de represión, suelta mi hipotálamo, suelta mi cerviz, en el nombre de Jesús. Te vas al abismo, no tienes lugar, no tienes arte, no tienes parte en mi vida. Sueltas a mis hermanos, sueltas ahora mismo a cada persona que esté escuchando la radio, en el nombre de Jesús. Te vas al abismo, suelta nuestras vidas, sueltas este lugar, en el nombre de Jesús, sueltas sobre a cada una de las personas que están con nosotros. Gracias, papito amado, gracias, Señor, gracias, eterno Dios. Y te pido, Señor, que todo el tiempo, Señor, yo pueda hablarte, pueda estar, Señor, delante de ti a cada momento, a cada instante, Padre amado. Gracias, papito amado, por este tiempo precioso en el que podemos pasar tiempo contigo, en el que tú nos estás hablando, Señor, y estás poniendo, Señor, en muchos, estás poniendo un corazón de verdad que te temo, un corazón de verdad que haga tu voluntad, papá. Gracias, papito Dios. Te pedimos por la casa de Israel, por la casa de Judá. Perdona, Señor, a tus hijos desobedientes y que ellos también puedan, Señor, entrar, Señor, a ser parte de tu olivo original. Y también te pedimos, Señor, para que tú pongas tu mano de poder en cada una de las casas de mis hermanos, Señor, que ninguna mortandad ingrese en esas casas, porque tú estás allí, Señor, como poderoso gigante, Padre amado. Aún, Señor, te pedimos que nos reveles, Señor, las cosas que tenemos que arrepentirnos, las cosas que están dentro del corazón. No queremos mentirte más, Padre amado, sino que de verdad desde la profundidad de nuestro ser, Señor, podamos hablar verdad delante de tu presencia y entender, Señor, que tú eres un Dios bueno, que tú eres un Dios santo, que tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Padre amado.
Gracias, Padre eterno, por todo lo que haces en este tiempo con cada uno de nosotros. Gracias, Papito Santo, por todas las cosas, Señor, que nos estás enseñando en este tiempo. Y también, Señor, te pedimos que tú nos protejas, Señor, que tú guardes, Señor, y en esencia, papá, que guardes nuestra mente para no tener oídos, para oír la voz del maligno, para no pensar de acuerdo a lo que son a la mente carnalita o el error, para cerrarle las puertas a todo espíritu que esté en contra tuya. En el nombre de Jesús no tienes lugar. Cerramos todo portón, toda puerta, todo portillo que esté en nuestras vidas. No tienes lugar en el nombre de Jesús, cualquier cosa que quiera entrar en mi vida. Gracias, Padre eterno. Y oígame bien, espíritus humanos, mi Señor Jesús les ordena que se pongan en su lugar y estén listos para la gran redención de almas, porque viene una redención de almas en el nombre de Jesús. Y oíganme bien ustedes, cielo, tierra, luna, estrellas, mar, toda la creación. Ustedes no han sido diseñados para hacerse adorar. Sol, tú no has sido diseñado para hacerte adorar. Luna, tú no has sido diseñada para hacerte adorar. Ustedes han sido diseñados para adorar al Rey de Reyes. Y en el nombre de Yeshua desatamos a la creación para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y perdona, Señor, perdona a tu pueblo, perdona aún a los gobernantes, Señor, porque no saben lo que hacen, papá. Adoran a la creación, papá, cuando tú nos has dicho, Señor, que tú eres el único Rey de Reyes, eres el único Señor de Señores. Perdona, Señor, a tus hijos, Padre, que de verdad volvamos hacia ti y entendamos, Señor, que solamente a ti debemos adorar y solamente a ti debemos clamar. Gracias, eterno Dios, porque este tiempo tú nos estás llenando, nos estás enseñando tantas cosas, papá, y en el nombre de Jesús te decimos a una sola voz. Amén, amén y amén. Y bueno, pues en esta noche está con nosotros mi papá. Gracias, Amparito. Buenas noches, mis hermanos. Dice así: oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros? ¿O he de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Eso dice nuestro Dios. Bendito es el Señor, mis hermanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. A su nombre. Gloria. Gloria. Para tu vida. ¿Por qué? Porque todo es posible para Dios. Gracias, bendito Rey, amoroso es nuestro Padre Santo. Bolivia es de Yahshua, Bolivia es de Cristo, mis hermanos. Bolivia es territorio ungido del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Amén. A ver, un grito de júbilo. Amén. Un grito de júbilo. Gracias, Padre Santo. Toda la honra y toda la gloria es para ti, Papito Dios. Gracias, bendito Rey, amoroso Padre. Hasta mañana, mis hermanos. Muchas bendiciones. Que Dios les bendiga. Hasta mañana. Hasta mañana, papi, que Dios te bendiga, muchas bendiciones. Y bueno, pues nos vamos despidiendo de cada persona que está con nosotros. Allí tenemos pues a Sare y su pandilla, bendiciones. Sare y su pandilla, que Dios les bendiga. Bendiciones, hermano Amparito, en Yeshua. En Yeshua, que Dios les rebendiga, muchas bendiciones. Y bendecimos pues también allí a toda la familia Murillo Ayala, bendiciones, Benjo, JJ, Sarita, que Dios les bendiga. Bendiciones, Amparo, Daniel, bendiciones, tío, bendiciones en Yeshua. Hasta mañana, hermanos, bendiciones, que Dios los bendiga. Hasta mañana en Yeshua.
En Yeshua, Benjo, que Dios te bendiga. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Shalom. Shalom. Amén. Y bendecir también la vida de mi hermana Eli, bendecir la vida de Belén, de Alanis. Que Dios les bendiga, Eli, Alanis, Belén, que Dios les rebendiga. Buenas noches, Amparito. Bendiciones en Yeshua. Hasta mañana. Bendiciones en Yeshua, que Dios les rebendiga, muchas bendiciones. Shalom, mis hermanas, bendiciones. Amén. Bendiciones también para mi hermano Ismael. Hermano Ismael, muchas bendiciones. Bendiciones, hermano Amparito, hermano Daniel Ligor, hermana Martita, hermano Jaime, hermanos, muchas bendiciones en Jesús, hasta mañana. En Yeshua, bendiciones Ismael, que Dios te rebendiga, muchas bendiciones. Amén, shalom lachem, hermanos. Amén, amén. Y bendecir también aquí la vida de la familia Gómez Quispe. Bendiciones, tío Guillermo, tía Roxana, Chinito, Helen. Que Dios les rebendiga. Amén, Amparo, bendiciones, hermanos. Hasta mañana en Yeshua. Dios les bendiga. Hasta mañana en Yeshua. Que Dios les bendiga. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes en Yeshua. Amén, Yeshua. Y bendecir pues a mi pequeña Tessa preciosa, que Dios te bendiga, bendiciones hermano George, bendiciones hermana Bea, bendiciones Mayra, Anthony, que Dios les rebendiga. Bendiciones hermana Amparito, shalom en Yeshua. En Yeshua pequeña, que Dios les bendiga. En Yeshua. Amén. Y bendecir también pues allí a la familia Guayas Canaviri. Ahí tenemos pues a Keila, bendecir a Neila, bendecir también ahí a mi hermano Kevin, que Dios les bendiga, bendiciones también allí a mi hermano René, mi hermana Sonia y a Fernando, que Dios les bendiga. Hasta mañana hermanos en Jesús. Hasta mañana. Hasta mañana en Yeshua. En Yeshua. Feliz shalom. Bendiciones, muchas bendiciones, bendiciones también pues para la familia Paredes Guayas, que Dios les bendiga, bendiciones Belinda, Brittany, Briana, a cada uno de ustedes, a todas las veces, que Dios les bendiga, bendiciones a Matías, bendiciones también a mi hermana Janet y también pues bendiciones para mi hermano Henry, que Dios les bendiga. Bendiciones hermana Amparito. Que Dios les rebendiga en Yeshua. En Yeshua. Amén, bendiciones. Y bendecir también pues allí a cada una de las familias que están con nosotros. Que Dios les bendiga a mis hermanos, a la familia y a la Campos. Que Dios les bendiga. Bendiciones, bendiciones para todos. Grandes bendiciones. Hasta mañana en Jesús. Hasta mañana en Yeshua, Edwin. Bendiciones, Nino. Bendiciones, Belén. Shalom. Shalom, hasta mañana. Shalom, hasta mañana, bendiciones y bendiciones también pues para cada una de las personitas que están con nosotros. Ahí para Norquis, bendiciones a toda la familia Mayea, a mi hermana Melvi también, bendiciones, que Dios te bendiga Melvi, a toda la familia, bendecir también allí a cada una de las familias que están pues con nosotros, la familia Quispe Cosío, que Dios les bendiga, bendiciones a cada uno de ustedes, bendiciones también pues allí a todas las familias que están, a la familia de mi hermana Eliana López Tito, bendiciones a mi hermana Helen, ahí a Franca Leandro, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, bendecir también allá en La Paz a Tatiana, bendecimos también pues allí a la familia Jata Cosío, bendecimos a mi hermana Zulema Paredes, que Dios les bendiga a toda la familia, bendiciones, bendiciones también allá en Chayapata, tía Juanita, muchas bendiciones, tío Lucho, tío Lino, tío Cocolizo, bendiciones, bendiciones, tía Hilda, tía Lucy, tía Mari, que Dios les rebendiga. Muchas bendiciones a de ustedes, que Dios les bendiga a mis hermanos, bendiciones también pues allí para toda la familia Carlos Gómez, que Dios les bendiga hermanos, bendiciones a las pequeñas, que Dios les bendiga, muchas bendiciones también pues allí a cada una de las personitas que están allá, a las familias, a la familia Lobo, bendiciones familia Lobo, bendiciones también a la familia Cocatola, que Dios les bendiga, a la familia Choque González, bendiciones, pues a la familia Cayaguara también, que Dios les bendiga, muchas bendiciones
bendiciones mis hermanos allá en Cochabamba, que Dios les bendiga. En Santa Cruz, Catherine Pamela, que Dios les bendiga, muchas bendiciones. Bendecir a cada persona donde quiera que estén, pues que nos están viendo ahí, que Dios les bendiga. En Brasil, en Perú, que Dios les bendiga mis hermanos, a cada persona que está con nosotros. Bendiciones, no se olviden darle un like a la página, de seguir la página. Que Dios les bendiga mis hermanos, nos vemos el día de mañana en Yeshua. En su punto, Radio Online.